Pero ahora ha llegado el tiempo de escuchar la palabra del Señor y quisiera que cada uno de nosotros pudiésemos abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 8. Romanos 8, vamos a leer del 35 al 39. Romanos 8, 35 al 39. Cuando lo tengan, por favor, si me pueden decir un fuerte amén. Romanos 8, 35 al 39. ¿Lo tenemos, amados? Amén. Leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor amado, porque nos permites estar, Señor, una vez más en tu casa de oración, estar en tu presencia, Dios mío. Poderte adorar, Señor, poderte bendecir, Señor, con libertad, Padre, con la libertad que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre eterno, por cada uno de mis hermanos, Dios mío, que han podido estar, Señor, aquí presentes. Padre, te pido una bendición especial, una bendición grande sobre cada uno de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre, que este día, Señor, podamos salir edificados, confortados, animados, fortalecidos, Dios mío, a través de tu palabra, Señor, lo que hoy, Señor, tú tienes preparado para nosotros, Dios de la gloria, y así como ha sido de bendición para mi vida, también así quiero, Señor, y anhelo, Padre, que sea de bendición para tu pueblo, Señor, que hoy está aquí presente, Padre. Señor, úsame, Señor, como un instrumento en tus manos, Dios amado, que cada palabra que salga de mis labios, Señor, puedan ser dirigidos por tu Santo Espíritu, Señor amado, que seas tú glorificado, Señor, en todo, Padre, que se pueda hacer en esta preciosa noche, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Me gozaba cuando el día de ayer en la noche nuestro hermano Miguel nos enseñaba acerca del amor de Dios. Amén. Y decía yo, wow, le está dando a lo que el Señor había puesto en mi corazón para esta noche. Leo los mismos versículos. Dije yo, Dios quiere hablarnos a nuestras vidas y tiene algo especial preparado para nosotros. Lo único que Él desea, ¿verdad?, que en esta noche tengamos nuestros corazones abiertos, amén. Una mente abierta y un corazón abierto para recibir lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Y luego pasa el hermano Julio, da su testimonio de cómo pasó las cosas y lo que le dice el otro hermano, ¿verdad?, que a veces estas cosas suceden para fortalecer nuestra fe. Y es también precisamente lo que vamos a hablar en esta preciosa noche. Así que, hermanos, con toda seguridad, con toda certeza, ¿verdad? Estoy seguro de que Dios quiere hablarnos a nuestras vidas en esta noche y quiere hacer algo, ¿verdad? No sé cuál sea su necesidad, no sé cuál sea la necesidad de cada uno de ustedes aquí presentes en esta noche, pero
nuestro Dios sí conoce la necesidad que tenemos cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. Amén, desde el más grande hasta el más pequeño, Él conoce la necesidad que tenemos, ¿verdad? Y quisiera iniciar y empezar con el título de este mensaje, es, como decía el versículo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Las dificultades, amados, muchas veces van a llegar a nuestras vidas, a problemas, tribulaciones, enfermedades, preocupaciones de toda clase de tribulación o pruebas pueden llegar a nuestras vidas. Esta prueba, esta tribulación no solamente va a llegar a los cristianos, a los creyentes, sino que también a los que no creen, a los que no son cristianos. Las tribulaciones y las pruebas no anda viendo, ¿verdad?, quién es cristiano o quién no es cristiano. Simplemente van a llegar a nuestras vidas, así repentinamente. No es de que, ¿verdad?, nosotros andemos buscando, ¿verdad?, las pruebas y las tribulaciones. Sin embargo, muchas veces hay situaciones en la vida donde nosotros mismos vamos a buscar esas situaciones, ¿verdad? Y van a venir las consecuencias a nuestras vidas, pero por lo regular, la tribulación, los problemas, la prueba van a llegar a nuestras vidas. Es parte de nuestro vivir, es parte de la vida, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, Él dijo, ¿verdad?, que en este mundo íbamos a tener tribulaciones, amén, pero que confiáramos en Él, porque Él ha vencido al mundo, amén. Y quizás estemos pasando por alguna dificultad ahorita, como decía anteriormente, en este mismo momento, no lo sé, y quizás el Señor quiera hablarle a su vida y usted tal vez está preguntándose, ¿por qué es que me pasan estas situaciones? ¿Por qué estoy pasando por esta prueba? ¿Por qué estoy pasando por esta tribulación, por esta angustia, verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que Dios se ha olvidado de mí? ¿Será que Dios ya no me ama? ¿Será que Dios me está castigando? ¿Será que Dios, verdad, está tratando conmigo? No sé cuáles son las preguntas que usted se ha hecho, ¿verdad? O las preguntas que le ha hecho usted a Dios. Pero la Biblia dice que no hay ninguna prueba, ¿verdad?, que el Señor nos pueda dar o permitir pasar, ¿verdad?, que nosotros no podamos soportarla. Podemos, ¿verdad?, porque el Señor nos ha dado esas fuerzas y las capacidades para poder soportar. Pero algo que podemos estar seguros, amados, de que Dios nos ha dado las armas, nos ha dado su Espíritu Santo para poder pasar, ¿verdad?, las diversas pruebas que podamos pasar durante el transcurso de esta vida. Pablo escribe esta carta a los creyentes en Roma, ¿verdad? Siempre él había querido viajar a Roma para visitar a los hermanos, para visitar la iglesia en Roma. Y eso lo podemos ver en Romanos capítulo 1, dice, pero siempre ha tenido estorbo, un atraso, ¿verdad?, una interrupción, y nunca había podido llegar. Entonces siente la necesidad de escribir esta carta para alentar y fortalecer a los hermanos de Roma, ¿verdad?, los que estaban allá. Y él tenía ese deseo de estar, ¿verdad?, para ministrarles la palabra, para hablarles, ¿verdad?, para instruirles, para seguirles capacitando, pero nunca había podido él llegar. Entonces escribe esta carta, y Pablo, escribiendo esta carta en Romanos capítulo 8, de los versículos que hemos leído, de Romanos 8:31 en adelante, él escribe haciendo una serie de preguntas, ¿verdad?, preguntas retóricas, que él las preguntaba y muchas veces él mismo las respondía. Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros,
¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también juntamente con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por cada uno de nosotros. Y luego hace lo que leímos, ¿va? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? El propósito de Pablo para escribir esta carta es para fortalecer a aquellos hermanos que quizás, ¿verdad?, estaban pasando por un desánimo, por una tribulación, por alguna persecución. Recordemos que en ese tiempo había mucha dificultad también para predicar el Evangelio y eran perseguidos también los cristianos. Entonces Pablo siente la necesidad de escribir para fortalecer y alentar las vidas espirituales de estos hermanos allá en Roma. Pablo no escribe solamente por escribir nada más. Pablo, lo que leímos, él lo vivió en carne propia, él lo vivió en vida. Pablo había experimentado en su carne propia las dificultades de esta vida. Todo el dolor y sufrimiento que vino a su vida no era porque fuese una persona mala, ¿verdad? O porque andaba haciendo cosas indebidas, sino que eran porque él andaba predicando el Evangelio de Jesucristo. Esa era la pasión de Pablo. Esa era la vida de Pablo. Y esto era lo que le llevó muchas veces a tener muchos problemas con la misma gente de él, los mismos judíos y las demás personas que vivían en el tiempo de Pablo. 2 Corintios capítulo 11, versículo 24 al 28. El apóstol Pablo, tratando, ¿verdad?, de defender el llamado que Dios le había hecho a él, porque los corintios habían ya empezado a recibir otras enseñanzas que no era lo que él había enseñado, ¿verdad? Predicado a otro Jesús, a otro Cristo. Y vio como que se estaban desviando y lo estaban criticando y estaban, ¿verdad?, como que dudando del ministerio de Pablo. Y Pablo les dice, ¿verdad?, de todo lo que él ha pasado y de lo que él ha sufrido. Y él dice, sin número de veces ha estado en cárceles, en peligro de muerte muchas veces. El versículo 24 de 2 Corintios capítulo 11 dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi misma nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, y en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Él tenía una carga sobre de él. Estaba amontonada esa carga sobre él, lo que la preocupación de Pablo era por todas las iglesias, que los hermanos estuviesen bien, que los hermanos estuviesen en el camino correcto, que los hermanos estuviesen recibiendo la doctrina correcta, ¿verdad? Y no un evangelio diferente. Entonces él estaba defendiendo, ¿verdad?, que él había pasado todas esas por causa del amor a las almas, por causa del amor que él tenía para Jesucristo, para su Dios. Pablo era un hombre apasionado por el Señor Jesús
Y muchas veces podemos ver esto en la iglesia también. Como Pablo, cómo podemos preguntarnos nosotros muchas veces cómo este hermano, cómo esta hermana, cómo esta familia puede adorar al Señor como que si nada estuviese pasando, si le acaba de pasar esto, se acaba de perder, ¿verdad?, a un ser querido, se acaba de tener un terrible accidente, se acaba de, ¿verdad?, sufrir una terrible enfermedad. ¿Cómo es de que esta persona puede seguir adorando? Usted lo va a ver en la iglesia con las manos levantadas, alzadas al cielo, adorando a Dios en medio de su problema, en medio de su aflicción. Y lo que pasa es de que este hermano, esta hermana ha entendido, ¿verdad?, de que nuestro gozo no va a depender de las circunstancias. Nuestra alabanza, la alabanza que usted y yo podamos darle a Dios no va a depender de cómo usted se siente, de cómo yo me siento, o en qué circunstancias estoy pasando, qué dificultad, qué tribulación, amados. Damos la alabanza a Dios porque Él es digno de nuestra alabanza, porque Él es digno de nuestra adoración. Por eso es porque hemos entendido, amada iglesia, de que ninguna tribulación nos va a poder separar del amor de Cristo, como el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Roma. El apóstol Pablo, para mí, el gran ejemplo después de nuestro Señor Jesucristo, es el apóstol, el discípulo que más pudo experimentar, ¿verdad?, los sufrimientos que nuestro Señor Jesucristo pudo pasar aquí en la tierra. Y él quería y él se gozaba cuando pasaba estas dificultades, porque quería parecerse a Jesús aún en las pruebas y en las tribulaciones, en los dolores que nuestro Señor Jesucristo había experimentado también mientras estuvo aquí en la tierra. Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El apóstol Pablo, apasionado por nuestro Señor Jesucristo, él decía: yo ya no vivo, Pablo está muerto, ahora vive Cristo en mí. A través de este cuerpo, Cristo está viviendo en mí. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo no tenía miedo a lo que él podía enfrentar en su vida. Aleluya. El versículo que nuestro hermano Julio lee al principio. Amén. Jehová es mi luz y mi fortaleza. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y hay tantos versículos, hermanos, que nos habla de que nuestra fortaleza viene del Señor. Nuestro amparo, nuestra ayuda viene de Dios. La Biblia dice que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es Dios el que nos va a librar de toda tribulación, de toda angustia. Así lo ha dicho en su palabra nuestro poderoso Dios. También está ese pasaje bíblico que el mismo apóstol Pablo lo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo había entendido, ¿verdad?, de que las tribulaciones, las pruebas, las dificultades de esta vida no venían para destruirnos, que no venían para terminar con él, sino que venían para fortalecer su fe. Las tribulaciones, la angustia, la persecución
hambre o desnudez, peligro o espada, ninguna de estas cosas, decía él, nos puede o nos va a separar del amor de Cristo. Ahora, el amor de Cristo no está en juego aquí. Anoche nos decía, Dios es amor, Él es la esencia, ¿verdad? Dios es amor y no puede hacer otra cosa que amor, amar a cada uno de nosotros, amar al mundo entero. Tanto nos ha amado el Señor que nos ha dado a su Hijo unigénito. Ese es el amor que Dios tiene para con la humanidad. Pero ¿qué pasa con nuestro amor hacia Dios? Ahí está el detalle y ahí está el problema. Que muchas veces nosotros nos dejamos, ¿verdad?, guiar por nuestras emociones, nos dejamos guiar por los problemas que estamos pasando, y según como estemos, ¿verdad?, si estamos en un buen estado, ¿verdad?, sin ningún problema, sin ninguna dificultad, sin ninguna prueba, entonces como que queremos adorar a Dios y queremos buscar de Dios, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros condicionamos la búsqueda y la adoración a Dios en cómo estamos sintiéndonos, ¿verdad? Cómo estamos pasando la vida, si estamos, la estamos pasando bien, estamos tranquilos o estamos, ¿verdad?, en alguna terrible enfermedad. Pero el Señor nos quiere enseñar y nos quiere hablar, ¿verdad?, en esta noche que no importa, ¿verdad?, cuál sea la situación, no importa la enfermedad que tengamos, nosotros como hijos de Dios, conociendo la palabra del Señor, ¿verdad?, Él nos ha dado la capacidad para seguir de pie, porque su fidelidad siempre ha estado con nosotros y nos da la capacidad de poderle elevar una alabanza a nuestro Señor en medio de cualquier circunstancia. Recordemos, amada iglesia, que Dios nos ha dado de su amor en nuestros corazones para poder, decía el hermano Miguel, para poder amar a nuestros hermanos, ¿verdad?, de este lado, atrás y al frente, y también para amar a nuestro Dios. Él ha derramado de su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, dice su palabra. Nos ha dado esa capacidad. Nos ha dado, ¿verdad?, ese poder para poder amarnos los unos a los otros y para poder amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Lo podemos hacer, pero muchas veces nosotros decidimos no hacerlo porque estamos poniendo nuestra mirada en la circunstancia en que estamos y muchas veces aún hasta culpamos a Dios y le renegamos y le discutimos, ¿verdad?, que por qué nos está pasando por esta situación. Pero sin embargo, nuestro Dios tiene paciencia y nos quiere enseñar, ¿verdad?, día tras día, ¿verdad?, el por qué suceden muchas veces estas cosas. El apóstol Pablo dice en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestarse. O sea, está diciendo este dolor, esta tribulación que ustedes o que podamos pasar, es una tribulación momentánea, pero no se compara nada con la gloria venidera que se va a manifestar a nuestras vidas. No se compara. Y Pablo tenía entendido esto, que nada de lo que podía él pasar, nada se comparaba con la gloria venidera. Amén. Y eso es lo que nosotros también debemos, ¿verdad?, de creer y esperar, ¿verdad?, en esa gloria venidera. Claro, como hombres, ¿verdad?, de carne y hueso, muchas veces nos va a doler, pero necesitamos avanzar hacia adelante en medio de cualquier circunstancia. Quitar nuestra mirada, ¿verdad?, de la tormenta que estemos pasando. Quitar nuestra mirada del problema, ¿verdad?, y poner nuestra mirada en Jesús. Amén. El que único que nos puede ayudar a cada uno de nosotros en medio de la circunstancia que estemos pasando. Él es el único que puede ayudarnos en la enfermedad que estemos pasando, ¿verdad? Él es el único que puede hacer algo en nuestros hijos, porque Él es el único que puede cambiar los corazones del hombre
Amén. A través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, Dios es el único que puede cambiar los corazones, el único que puede sanar, el único que puede romper cadenas, el único que pueda romper, ¿verdad? Y abrir las cárceles si estamos aprisionados. Él es el único. Y por eso que nuestra confianza debe de estar solamente en Él. Y no poner nuestra mirada en las tormentas. Si David hubiera puesto su mirada en el gigante lo hubiese destruido. Pero él no puso su mirada en el gigante. Él puso su mirada y su confianza en Dios. Y fue Dios el que le dio la victoria. Fue Dios el que lo llevó a ese otro nivel donde él necesitaba estar. Muchas de las cosas que pasan en nuestras vidas, amada iglesia, Dios los va a utilizar. Dios lo va a utilizar para cumplir su propósito en nuestras vidas. Aunque quizás es muy difícil para nosotros creerlo, pero tenemos mucha evidencia en la Biblia de cómo Dios ha utilizado, ¿verdad?, el sufrimiento de una persona, de alguien, ¿verdad?, para llevarlo, ¿verdad?, y para que esa situación pudiese llevarlo a cumplir el propósito de Dios. Tenemos el ejemplo de José. Todos conocemos a José, el sufrimiento que él pasó, ¿verdad? Fue vendido por sus hermanos, encarcelado, ¿verdad?, esclavizado, lo vendieron y todo lo que él pudo sufrir en esa cárcel. Uno puede decir, bueno, ya yo no sé qué haría en esa situación, ¿verdad? Pero José continuó adorando a Dios. Él decidió, ¿verdad?, confiar en Dios, que los planes de Dios para su vida son de bien, ¿verdad?, y no de mal. Que los planes y propósitos de Dios Él lo iba a cumplir en su vida, ya lo había soñado, ya lo había, ¿verdad? Dios ya le había revelado lo que Dios quería hacer con él. Y decidió confiar y aguantar y resistir. Al final ustedes ya conocen la historia, llegó a ser el segundo, ¿verdad?, en todo Egipto, ¿verdad? Llegó a ser el gobernador y era allí donde Dios lo quería llevar. Pero él utilizó el sufrimiento para llevarlo a un lugar mejor. Podemos ver, ¿verdad?, cómo Dios cumple o usa las dificultades en nuestras vidas para cumplir su propósito perfecto en cada uno de nuestras vidas. El apóstol Pablo decidió, ¿verdad?, en una ocasión de no lamentarse, de no quejarse, de no llorar, ¿verdad?, cuando estuvo encarcelado. Él, en vez de llorar y quejarse o renegar, él decidía mejor adorar al Señor, buscar la presencia de Dios, buscar cómo estar siempre conectado con el Señor en medio de las circunstancias. Y miramos a través de la Biblia, ¿verdad?, cómo Dios respaldaba al apóstol Pablo. Cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, y se recuerdan de ese pasaje, ¿verdad?, y como que, ¿verdad?, no sé en qué situación realmente ellos se encontraban, solo sabemos que estaban encarcelados, ¿verdad?, en una cueva oscura. No sé cómo eran exactamente las cárceles en ese tiempo, pero me imagino que nada bueno, ¿verdad? Pero ellos, en vez de renegar, ¿verdad?, o hacer preguntas, ellos decidieron adorar al Señor. Adoremos al Señor, le dijo Pablo a Silas. Y empezaron a adorar, empezaron a cantar. Y de repente empezó, ¿verdad?, a temblar y las puertas de las cárceles se abrieron. Y había un propósito también allí. Había un propósito, el por qué Pablo estaba allí en esa cárcel. Y en medio del sufrimiento Dios se glorificó. Amén. Y podemos ver muchas historias más, ejemplos bíblicos que podemos encontrar, pero creo que ya me agarraron, ¿verdad?, la idea. Dios va a utilizar siempre, o a veces lo va a utilizar para nuestro bien. Recordemos Romanos 8:28,
¿Qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Esto incluye todo lo que bueno que nos pueda pasar o todo lo malo que estemos pasando. Dios lo puede tornar para nuestro bien. Nuestra responsabilidad es mantenernos, ¿verdad?, fieles al Señor, mantenernos firmes en el Señor, seguir caminando, ¿verdad?, el camino que Dios nos ha llamado a caminar, seguir adorando, seguir congregándonos, seguir orando, seguir ayunando, seguir clamando, ¿verdad?, en medio de las circunstancias que estemos pasando. O sea que las pruebas no vienen a nuestras vidas simplemente por venir. Y como el hermano le decía a nuestro hermano Julio, hay un propósito, el por qué pasamos las tribulaciones. Las tribulaciones pueden venir para fortalecer nuestra fe, como le dijeron al hermano Julio. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe va a ser probada en fuego. El fuego representa, ¿verdad?, las pruebas, las tribulaciones, lo que podamos pasar, y vamos a ser probados, ¿verdad? Nuestra fe va a ser probada, pero no para destruirnos, sino que para que salgamos de esa prueba, de esa tribulación, más fortalecidos que a como estábamos antes. Para que podamos nosotros entonces ahora testificar a otros, ¿verdad?, que estén pasando por la misma situación, nosotros podamos alentarles y decirles, no, mire mi hermano, yo estuve así y asá, pero el Señor me ayudó, el Señor me levantó, el Señor me dio las fuerzas para seguir hacia adelante. Y cuando salí de esta prueba, salí con una fe más fuerte todavía, más grande, más confianza en nuestro Señor. Entonces esas experiencias nosotros podemos pasar a otros hermanos que puedan estar pasando por la misma situación. También produce paciencia y esperanza en cada uno de nosotros cuando pasamos o estamos pasando por estas pruebas. Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nos va a producir paciencia y nos va a producir esperanza. La meta de Dios para nuestras vidas, amados, es que de que cada día nos parezcamos más a su Hijo. Que cada día nos parezcamos más a Cristo. Que hablemos como Cristo, que caminemos como Cristo, que pensemos como Cristo, que amemos como Cristo, que reaccionemos como Cristo, que perdonemos como Cristo. Eso es todo la vida, ¿verdad?, de un cristiano. Nuestro caminar es de que cada día nos podamos parecer más a nuestro Señor Jesucristo. La palabra es la que nos va a moldear, la que nos va a cambiar, la que nos va, ¿verdad?, renovar nuestros pensamientos, nuestros corazones, amén, siempre y cuando nosotros tengamos nuestro corazón abierto para recibir la palabra del Señor.
Bendito sea el nombre del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta de cada creyente, esa es nuestra meta. Amén, de parecernos y de llegar a la meta final, ¿verdad? De terminar esta carrera y no quedarnos a medias. Y muchas veces Dios va a utilizar, ¿verdad?, estos problemas en nuestras vidas para moldear nuestro carácter, para que Él pueda probarnos, ¿verdad?, de qué estamos hechos, cómo vamos a reaccionar en esa situación, cómo vamos a responder muchas veces, ¿verdad?, a lo que nos esté pasando, cómo vamos a responder a esas críticas, ¿verdad?, o las murmuraciones que se estén levantando en contra de nosotros. ¿Cómo vamos a responder? Entonces ahí nos está, ¿verdad?, el Señor moldeando, ¿verdad?, perfeccionando, nos está, ¿verdad?, formando nuestro carácter. Él quiere ver todo esto en cada uno de nosotros, ver que el fruto del Espíritu se manifiesta en nuestras vidas. Romanos 8, versículo 37 al 39, sigue el apóstol Pablo escribiendo, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él no tiene ninguna duda, dice el apóstol Pablo, estoy seguro, está convencido. La convicción de Pablo es grande, es fuerte, ¿verdad? De que ni la muerte, dice, lo puede separar del amor de Dios, del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque si muere, hermanos, no se va a separar de Dios, al contrario, va a estar frente a frente con nuestro Señor Jesucristo. La muerte es el canal o el medio que Dios usa para que podamos estar en su presencia. Entonces el apóstol Pablo dice, ni la muerte me puede separar del amor de Dios, porque si muero, estaré en la presencia de Dios. Ni la vida, dice, esta vida que estamos viviendo ahorita, ni la vida nos puede separar de Dios. Las cosas de esta vida, ¿verdad? Lo que este mundo ofrece a nuestras vidas, o si lo podemos decir en vida propia, en esta vida que estamos viviendo, ni nada nos puede separar, porque Pablo, como les repito, él vivía para Cristo. Él vivía para agradar a Dios. Él vivía para adorar a Dios. Él vivía, ¿verdad?, apasionado por nuestro Señor Jesucristo. Ni la vida, ni los ángeles, ¿verdad?, que están, ¿verdad?, en el cielo, nada le puede separar del amor de Cristo, ni los principados, dice. O sea, no hay demonio, no hay diablo que nos pueda separar del amor de Dios, ni las potestades, ni lo presente, lo que estemos pasando en esta vida, ni lo que vengamos a pasar el día de mañana, lo porvenir. Nada nos puede separar del amor de Cristo, ni lo profundo, ni lo alto, ni nada, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, dice el apóstol Pablo. Qué convicción más grande. Es de admirar y es de imitar la convicción que tenía el apóstol Pablo, el amor que tenía por el Señor, el amor que tenía el apóstol Pablo por las almas. Pablo dice, somos más que vencedores. No solamente vencedores, no solamente van a vencer, ¿verdad?, por un poquito, sino que
Dice, más que vencedores, más que victoriosos. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. Porque Cristo estaba en Pablo, o Pablo estaba en Cristo. Amén. Y Él es el que nos va a dar la vida o las fuerzas, ¿verdad? Para poder vencer los obstáculos que puedan venir a nuestras vidas. 1 Corintios 15, 57. Dice el apóstol Pablo, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria está en Jesús. Nuestra victoria está en Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. No lo que nosotros podamos hacer o vivir, sino que la victoria ha sido dada, la victoria ha sido ganada ya para cada uno de nosotros. Y el Señor nos da las armas, nos da, ¿verdad? Toda arma espiritual, nos ha dado de su Espíritu Santo, nos ha dado su palabra para que podamos vivir en esa victoria. Para que podamos superar los problemas de esta vida. Ahora podemos ver, ¿verdad? Que el apóstol Pablo pasó por todos estos problemas que mencionamos al principio. Ahora le pregunto, ¿cuál es nuestra tribulación? ¿O por qué estamos pasando nosotros en esta noche? ¿Serán más grandes que lo que pasó el apóstol Pablo? ¿Será más grande nuestra prueba que la que pasó Jesucristo? ¿Por qué estamos nosotros pasando en este día? Muchas veces permitimos que estos problemas, ¿verdad?, lleguen a nuestra mente y a nuestro corazón. Y en vez de acercarnos más a Dios, nos alejamos de Dios. Pero hoy el Señor nos está hablando y nos está diciendo de que en vez de alejarnos de la presencia de Dios, que nos acerquemos más a Dios. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, dice el Señor. Entre más nos acercamos a Él, el Señor más se va a acercar a nosotros. Más cuando estamos en estas tribulaciones. Más cuando estamos con estos problemas que muchas veces no sabemos qué hacer. Deberíamos de venir a la presencia de Dios y preguntarle al Señor o pedir ayuda al Señor que nos ayude en lo que sea que estemos pasando. Y no cargar con nuestro problema nosotros mismos. La palabra del Señor dice que echemos todas nuestras ansiedades sobre Él porque Él cuidará de nosotros. Entonces es algo donde no podemos solucionar nosotros mismos con nuestras propias fuerzas. Necesitamos a Dios. Necesitamos la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Les animamos o les animo, amados, que consideremos esta palabra y que vivamos para nuestro Señor. ¿Qué es lo que nos está separando de nuestra comunión con el Señor? ¿Qué es lo que está deteniendo, verdad, el avance? ¿Verdad? Quizás nos hemos estancado, quizás no hemos podido ver el crecimiento en nuestras vidas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Examinemos nuestro propio corazón. Examinémonos y hagámonos un análisis, ¿verdad?, de las cosas que están estorbando nuestra relación con Dios. ¿Cuáles son esas cosas que nos están separando de Dios? ¿Será el trabajo? ¿Será el esposo, la esposa? ¿Serán nuestros hijos? ¿Será el dinero? ¿Será algún desánimo? ¿Será alguna crítica? ¿Será alguna calumnia que se ha levantado? ¿Qué es lo que nos está separando de Dios? Porque por la palabra ya entendimos y sabemos y conocemos que el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios ¿verdad? No depende si usted se porta bien, si usted, ¿verdad?, es el mejor cristiano, el más espiritual, el que ora más o el que diezma más Dios lo va a amar a usted. No, Dios no funciona así, no es como nosotros. El hermano decía ayer, ¿verdad?, de que humanamente nosotros vamos
amar, ¿verdad? Aquellos que tal vez nos caen bien, aquellos que nos hacen el bien, ¿verdad? Pero aquellos que no, tal vez no. Y eso, hermanos, necesitamos cambiar todo eso. Pero Dios no es así. Dios nos ama incondicionalmente. ¿O acaso que usted ama a sus hijos menos porque se portan mal? ¿O va a amar más, verdad, al que se porta bien? No, yo creo que todos amamos a nuestros hijos por igual y no hacemos ninguna diferencia entre nuestros hijos. ¿Por qué? Porque son nuestros hijos. Y aunque se porte mal, el amor del padre, el amor de una madre siempre va a ser lo mismo con ese hijo que sea obediente o desobediente. Claro, al desobediente hay que disciplinarlo. Y Dios nos disciplina cuando estamos en desobediencia a su palabra. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y porque somos sus hijos. Y un padre que ama a sus hijos lo va a corregir, lo va a disciplinar. Pero el amor no va a cambiar, el amor siempre va a ser igual. Continuad nuestro Padre Celestial. Él nos ama incondicionalmente. Él nos ama, ¿verdad? Les quiero decir esto, si Él nos amó cuando estábamos allá en el mundo, ¿verdad? ¿Cuánto más, verdad? Él no nos va a amar estando en sus caminos. Si Él ama al que está allá perdido, ¿cuánto más no nos va a amar a nosotros? Dice su palabra, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también juntamente con Él todas las cosas? Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. En conclusión, amados, les animo a ver las circunstancias difíciles y las diversas pruebas que estemos pasando a través de los ojos de la soberanía de Dios. Les animo a confiar en Él y en su perfecto plan para nuestras vidas. Ya no vamos a ver las pruebas y las tribulaciones como algo que nos viene para destruir, sino como una oportunidad para ver la fidelidad de Dios en acción en cada una de nuestras vidas. Las pruebas nos permiten ver la fidelidad de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si estamos enfermos y vamos a Él y Él nos sana, Dios es fiel. ¿Por qué? Porque cuando estamos pasando escasez y Dios de alguna forma nos provee, Dios es fiel. Estamos viendo la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Cuando miramos, ¿verdad?, que nuestros hijos quizás están fuera de los caminos del Señor y Dios de repente toca sus corazones y los transforma, Dios es fiel. Podemos ver la fidelidad de Dios en cada una de estas situaciones. Entonces ya no nos vamos a quejar, ¿verdad?, de las dificultades, sino que vamos a ver, ¿verdad?, la fidelidad de Dios en cada circunstancia de nuestras vidas. Lo que necesitamos nosotros hacer es seguir orando, seguir clamando, seguir buscando, manteniéndonos siempre firmes, ¿verdad?, en este caminar que el Señor nos ha puesto. Ver cada dificultad que podamos pasar como una oportunidad de crecimiento, como una oportunidad de crecimiento. Que Dios lo está usando para nuestra fortaleza espiritual, que Dios está utilizando eso para nuestro crecimiento espiritual. No permitamos que el enemigo nos meta cosas en la cabeza, que Dios no nos ama, quizás por eso estamos pasando tribulaciones. Quizás pueda venir a nuestra mente, el Señor se ha olvidado de ti. No te quiere, no es importante, no eres importante, no vales nada. No permitamos que estos pensamientos puedan entrar a nuestra cabeza, a nuestro cerebro, sino que permitamos que la palabra, ¿verdad?, del Señor entre a nuestros corazones y la palabra que se nos ha hablado hoy. Que nada
nos puede separar del amor de Cristo. Que nada nos puede separar del amor de Dios, que nada nos puede separar del camino del Señor. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Nos pongamos de pie, amados. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, poderoso Dios, porque en medio, Señor, de las dificultades podemos ver tu fidelidad, Señor. Gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos has guardado, Señor, y hasta aquí tú has sido fiel, Señor, y seguirás siendo fiel para con cada uno de nosotros. Gracias.